de tapón mucoso, es decir, es la señal para dar a luz, reportando el cuadro dentro de parámetros de normalidad, sin hacer referencia a la infección de vías urinarias, aunque esta se alude como un antecedente. El 25 de noviembre de 2012 se inicia la atención ya del parto. Entre otras consideraciones, se considera practicar la cesárea. Se diagnostica, primigesta, es decir, es madre por primera vez, con un síndrome febril, aumento de temperatura, probablemente secundario a esta infección de vías urinarias. A las 15 horas se elabora una nota de autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica para una cesárea más aplicación de dispositivo intrauterino. Es decir, aquí la demandante en el momento del parto solicitó que se le instaurara un dispositivo intrauterino para medida preventiva de embarazo. A las 16:15 se reporta una nota postquirúrgica que refiere un parto normal con el producto en buenas condiciones, sin complicaciones, aunque la paciente presentó hipotonía, que es la debilidad en contracción del músculo uterino. Esto último también se reportó a las 4:30 y a las 5:30 de la tarde, administrándose medicamentos, hielo en la herida y solicitándose paquetes para transfusión sanguínea. A las 18:45 se reporta a la paciente con la hipotonía resuelta. Es decir, hasta este momento ella y el bebé se encontraban bien. El 27 de noviembre, es decir, 2 días después, se elaboró una nota de alta de la cesárea, describiendo a la paciente en buenas condiciones. A las 12:35 se elabora nota de alta hospitalaria. El 18 de diciembre, es decir, 3 semanas después de que ella es dada de alta, se valora a la demandante, quien refiere un dolor abdominal intenso, ordenándose la práctica de diversos estudios. El 19 de diciembre de 2012 se detectó una masa tumoral y se practicó una nueva intervención a la paciente, donde se drenó material purulento, que es pus, de la matriz. Dicho procedimiento se llevó a cabo con una pinza uterina. En esta fecha también se solicitaron marcadores tumorales. El 20 de diciembre de 2012 a las 15 horas se reporta la subsistencia de la masa tumoral, es decir, vuelve a haber todavía este material que pues ahora sí de descompuesto o toda esta pus la vuelve a representar. A las 21:20 horas de ese día se le reporta como candidata a la laparotomía exploratoria por tumoración. El 21 de diciembre de 2012 se le reporta sin datos de urgencia quirúrgica inmediata. Los marcadores tumorales se tomaron hasta el 24 de diciembre de 2012. En la sentencia explican por qué. Y el 27 de diciembre de 2012 a las 19:31 se elabora una nota postquirúrgica en la que se refiere una lesión puntiforme, es decir, una perforación de 0.5 centímetros en la cara anterior del recto, así como una perforación uterina en la cara anterior de 2 centímetros. En dicha intervención quirúrgica se le extrajeron el útero, el ovario derecho, la tuba, que es la trompa de falopio, y parte del recto, indicándose una colostomía. Esta colostomía ella solo la debe de utilizar 1 año. Después de eso, porque le hicieron después o tenían que hacerle una operación posterior, pues bueno, ya no tenía que usar, pero de momento 1 año tendría que usar por lo menos esta colostomía, ya que parte de su recto también tuvo que ser extraído. Entonces, como ustedes pueden notar, pues eso es a grandes rasgos los hechos, de eso se trata este caso. Dado estos hechos, pues bueno, ella presenta un recurso ante el IMSS en donde habla de negligencia médica y mediante esta resolución que viene aquí, pues bueno, a ella le dicen que no, es improcedente o infundada su reclamación planteada por daños, perjuicios y gastos hospitalarios de medicamentos, rehabilitación y las prótesis requeridas. Ante esta negativa por parte del IMSS, pues bueno, ella promueve este juicio de nulidad. Lo presenta ante el tribunal, demanda la nulidad de esta resolución marcada con este número y mediante la cual pues se resolvió la improcedencia. Estos son los hechos a grandes rasgos y pues bueno, la sentencia inicia con un preámbulo. Antes de comenzar a analizar el fondo del asunto, inicia con un preámbulo. Nos dice la magistrada que como preámbulo en este caso se considera oportuno destacar
que el 18 de diciembre de 1979 México firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 y entró en vigor el 3 de septiembre siguiente. Al amparo de dicha convención, durante el 49º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, este documento generalmente es conocido como CEDAW por sus siglas en inglés, llevado a cabo del 11 al 29 de junio de 2011, se emitió la comunicación 17-2008, donde fue parte el Estado brasileño, con lo cual dicha resolución no tiene carácter vinculante para el Estado mexicano. Ojo, pero sí tiene un carácter orientador. Esto es bien interesante porque el preámbulo que nos hace la magistrada en la sentencia es para poner un contexto de, bueno, me voy a basar o estoy tomando como marco de referencia esta Convención para la Discriminación contra la Mujer de la ONU. No obstante, aunque esta resolución no es obligatoria para México, esta comunicación del 17-2008, porque para quien sí es vinculante es para el Estado brasileño, para México sí tiene un carácter orientador y puede ser utilizado como parte del marco de referencia de una sentencia como esta. Según se advierte de lo relatado, aun cuando los hechos acontecidos en este caso y en el que ocupa esta sala son esencialmente distintos, ya que la resolución de Brasil hablaba un tema de violencia familiar, es decir, no se trataba de una situación como la que se plantea aquí, no debe perderse de vista que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU toma como premisa de su estudio el contenido del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mismo que en su punto 2 establece que los estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Partiendo de esta premisa, pues bueno, la sala advierte que derivado de estos hechos, pues es indispensable analizar si la atención médica brindada a la demandante fue idónea o no, pues se encuentra vinculada con servicios médicos que recibió durante el embarazo, el parto y después de este. Además, también guarda relación con el artículo 1 de esta convención, que dice que la expresión de discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y en cualquier otra esfera. Es decir, que al tratarse de atención médica obstétrica propia de las mujeres con motivo de su sexo, aquí hay que ser muy enfáticos en que es con motivo de su sexo porque estamos hablando de una atención ginecológica. Debe advertirse la presencia de una categoría sospechosa. ¿Se acuerdan que ya en emisiones anteriores hemos hablado mucho de las categorías sospechosas, que en nuestro caso en México se encuentran contenidas en el artículo 1 constitucional, donde la mujer debe otorgársele un tratamiento diferenciado justificado, en tanto biológicamente solo a aquellas resulta aplicable dicho tipo de atención. Se hace esta mención porque, bueno, como todos sabemos y ya también hemos platicado en algunas otras emisiones, pues ahorita hay un debate y existe toda una serie de ideas nuevas respecto a la redefinición de lo que debe ser sexo y género. No obstante, en esta sentencia se hace todavía en este parrafito la distinción de que nos estamos refiriendo a una mujer con un tratamiento diferenciado justificado, puesto que biológicamente solo en este caso a la chica, al ser una mujer, puede aplicarse este tipo de atención porque se trató de una atención ginecológica durante el embarazo. Partiendo de lo anterior, la sala estima analizar el presente caso con perspectiva de género, para lo cual seguirá los lineamientos contenidos con el protocolo para juzgar con
perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerdan también sobre este protocolo platicamos el año pasado, me parece que en uno de los programas de diciembre, es donde platicamos sobre la existencia de este protocolo. Este protocolo lo emite la Suprema Corte para todos sus juzgadores, no obstante, no es vinculante hacia ellos. Muchos jueces, sobre todo familiares, y eso me resulta preocupante, no lo están considerando vinculante, porque de hecho no lo es, y pues bueno, ellos dicen, yo sé que existe el protocolo, pero pues mi criterio ahora sí es el que prevalece y yo sabré en qué casos lo utilizo y en qué casos no. Si a mí me preguntan, como lo expresé en aquella ocasión, eso me parece un error. El razón de ser del protocolo de perspectiva de género es poder emitir que nuestra Suprema Corte nos dé los lineamientos necesarios para los juzgadores para el momento en que tengan que enfrentarse a este tipo de situaciones y a muchas otras. Y si dejamos a criterio de los jueces es que pues tú sabrás en qué caso lo utilizas, pues bueno, pasa lo que ocurre cuando le pregunta uno a un justiciable, oye, que tú como juez familiar, qué tanto has utilizado este protocolo, y pues él contesta, la verdad es que ni siquiera lo he leído, ¿no? Entonces, se los platicaba en aquella ocasión, lo retomo ahorita, este protocolo, perdón, acaba de ser renovado, se ampliaron en algunos conceptos y además se reformó en algunos otros para adecuarlo todavía más a la vanguardia, lo que hay ahorita en materia de derechos humanos en México. Entonces ahorita en finales de 2020 fue actualizado, pero bueno, en 2017 esta magistrada ya lo estaba utilizando. Además, el tribunal, recuerden que el tribunal, esto lo platicamos cuando hablamos sobre la perspectiva de género en materia tributaria, recuerden que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está adherido a este protocolo mediante este acuerdo que ustedes pueden ver aquí, emitido por el Pleno Jurisdiccional de su sala superior, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 2014. Es decir, desde el 2014, el tribunal ya se encuentra adherido a la atención de este protocolo de perspectiva de género. Luego, entonces, nosotros como, pues ahora sí, operadores jurídicos, y nosotros planteamos ante ellos un asunto y hacemos, ahora sí, llamamos o utilizamos la perspectiva de género y pedimos que el asunto sea llevado bajo esa perspectiva, pues se puede hacer. Nada más es cuestión de que nosotros nos decidamos y pues bueno, argumentemos lo necesario. Para justificar tal determinación se atiende a lo expuesto en el mencionado protocolo en la parte donde dice, en consecuencia, lo que determina la pertinencia de aplicar la perspectiva de género no es el hecho de que esté involucrada una mujer. Digo, también recordarán cuando vimos la perspectiva de género en materia tributaria, las ideas erróneas, lo que no es la perspectiva de género, una de las ideas erróneas es pensar que porque hay una mujer involucrada en el asunto ya es necesaria o es absolutamente indispensable la perspectiva de género. No es así. No es el simple hecho de que esté involucrada una mujer, tampoco es que sea un asunto de materia civil, porque también todo el mundo enseguida, pues materia familiar, todo va a beneficiar a las mujeres. De verdad que es muy triste leer esos comentarios, pero bueno, ya lo hemos platicado, no es así, tampoco es que esté en jurisdicción constitucional. En cada caso habrá que hacer un análisis orientado a detectar dichas relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. Como les di, como platicamos también en aquel entonces, el tema de perspectiva de género no es contra los hombres, no es contra las personas, es contra las desigualdades estructurales y sistemáticas que existen al día de hoy en muchos de nuestros procesos en México y en donde tanto hombres como mujeres pueden encontrar desventaja. En este caso se habla de mujeres porque, les repito, estamos hablando de un tema pues de sexo, de cuestiones biológicas que solamente atañen a las mujeres, en este caso una mujer que pues bueno necesitó atención ginecológica. Pero bueno, aquí dice algo bien importante, hay que hacer un análisis orientado a detectar estas relaciones asimétricas. Esta es la parte en donde muchos jueces tienen el problema, no quieren hacer este análisis, no sé por qué, algunos es por prejuicios, algunos es por flojera y algunos es por desconocimiento. La realidad es que son mínimos los que están haciendo este tipo de análisis orientado a detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.
Sin embargo, ya que los jueces no lo están haciendo, también lo que siempre he hecho énfasis, debemos ser nosotros los que promovemos, los que estamos ahora sí en la línea del campo de batalla, los tenemos que ser nosotros los que promovamos este tipo de análisis, así de haber magistrado o haber juez familiar o haber juez penal o haber agente del Ministerio Público, tienes que hacer este análisis. Bueno, en el caso del agente del Ministerio Público esa parte, ya que no forma parte del poder jurisdiccional. Sin embargo, recuerden el artículo 1 es muy enfático, todas las autoridades tienen el deber de promover y de respetar los derechos humanos, entonces nosotros podemos pedir que se hagan estos análisis. Dice, si los resultados de dicho análisis perfilan este tipo de relaciones y desigualdades, la perspectiva de género ofrece un método adecuado para encontrar una solución apegada a derecho. En el caso, la sala advirtió la existencia de una relación asimétrica de poder caracterizada por la situación de una mujer en estado de gravidez